Continuando con la solución de problemas de fundamentos de cálculo, veamos a continuación el ejercicio número 91. Considere la función g definida por la regla de correspondencia que se indica. Repose la gráfica de f de g hallando las coordenadas de los puntos de intersección de g con los ejes coordenados, el dominio y el rango de la función, las ecuaciones de las asíntotas de la gráfica si es que la tiene. Lo primero que debemos notar es que g es una función cuya regla de correspondencia es racional. Hay tanto un numerador como un denominador. Para poder graficar dicha función hay que pensar primero en simplificar un poquito, porque tanto el numerador como el denominador son polinomios de segundo grado que se pueden factorizar. Notemos que el numerador, en efecto, si es que factorizamos el 2, nos quedará de esta manera: x cuadrado menos 2x más 1, lo cual es un producto notable y se puede escribir de esta manera. Entonces el numerador lo expresamos así: 2 por x menos 1 al cuadrado. El denominador puede factorizarse vía el método de Asp. Entonces x por aquí. A ver, y así. Muy bien, entonces como se puede apreciar, podemos simplificar. Para poder simplificar hay que hacer una restricción adicional a la que el dominio ya plantea. El denominador tendría que ser distinto de 0. Entonces, diremos: si x menos 1 es distinto de 0, si es que x es distinto de 1, es una restricción muy importante, entonces podemos simplificar y nos quedaría así. Bien. Otro detalle es que podemos calcular directamente el dominio de la función. Si bien es cierto, inicialmente hay una condición, x menor o igual que 2, esa condición tiene que ser mejorada en el sentido de que la regla de correspondencia ahora tiene este denominador, 2x más 1, y entonces diremos, para el cálculo del dominio, recuerden, denominador tiene que ser distinto de 0. Diremos por acá lo siguiente. Para el dominio de g, inicialmente x tiene que ser menor o igual que 2 por la restricción. También tiene que ser diferente de 1, lo vamos a escribir. Y además, esto último se reduce a que x tiene que ser diferente de un medio. Como ambos numeritos, tanto 1 como menos un medio, están en este intervalo, los menores o iguales que 2, el dominio de g quedaría así: desde el menos infinito hasta 2, a excepción de estos numeritos, 1 y menos un medio. De esta forma tenemos el dominio de la función. Y también la regla de correspondencia. Ya simplificada. La cual deberemos graficar. Bueno, es una función racional, así que habrá que reconocer las asíntotas, el corte con los ejes coordenados, y, ¿por qué no?, tabular algunos valores del dominio para obtener un gráfico más preciso. Entonces diremos, comencemos por acá nuestro trabajo. La regla de correspondencia G, como hemos encontrado, tiene este equivalente: 2x menos 2 entre 2x más 1.
La asíntota vertical siempre es inmediato en referenciar. Vamos a ponerle recta L1. Es aquel valor que hace 0 al denominador. La asíntota horizontal de ecuación y igual la división de los coeficientes principales. Ahí está. Si se quiere, se puede reescribir la regla de correspondencia de una manera más adecuada. Pero aquí también directamente podemos encontrar las ecuaciones de las asíntotas. Corte con el eje Y. El corte con el eje Y se obtiene reemplazando en la función en lugar de x0. Hacemos eso, menos 2. Obtendremos a partir de ello el corte con el eje Y. Siempre que 0 sea parte del dominio, se puede encontrar el corte con el eje Y, reemplazando de esta manera. El corte con el eje de las abscisas se obtiene igualando la regla de correspondencia de la función a 0. Si resolvemos esta ecuación, que en realidad implica igualar el numerador a 0, encontraremos que x es igual a 1. Pero recuerden que 1 no es parte del dominio. ¿Qué significa eso? Que en realidad no va a haber corte con el eje x. 1 no pertenece al dominio de la función. Y si 1 no pertenece al dominio, otra vez, no hay corte con el eje x. Siempre el corte con el eje x debe ser parte del dominio de la función. Muy bien. Y otra cosa que ayuda es tabular. Sobre todo los extremos del dominio. Veámoslo aquí brevemente. Si se quiere, se puede tabular algún valor adicional. Pero 2, que es el extremo del dominio, de todas maneras habrá que señalarlo como punto de tabulación. Reemplazamos entonces en la regla de correspondencia. Si es que x vale 2, tendremos 4, 5 en el denominador. 4 menos 2, 2 quintos. A partir de aquí se puede tabular algún otro valor dentro del dominio. Por ejemplo, menos 1 y así. A ver, tabulemos menos 1. ¿Qué nos quedaría? Si es que x vale menos 1, el numerador es menos 4, el denominador es menos 1, 4. Ahí está. Vamos a realizar el gráfico de la función. Lo primero es referenciar las asíntotas, horizontal y vertical. Tenemos asíntota horizontal x y igual a 1, perdón, y asíntota vertical x igual a menos 1 medio. Recuerden además que solamente queremos el tramo de la gráfica para los valores menores
o iguales que 2. Eje Y, eje X, asíntota horizontal Y igual a 1, asíntota vertical X igual a menos 1/2. En particular, hemos tabulado adicionalmente el corte con el eje Y, que es 0 menos 2. Cuando X vale 2, la función vale 2 quintos. 2 quintos es 0,4 aproximadamente. Entonces eso nos dará por aquí. Cuando X vale 2, la función vale 2 quintos. Hasta aquí debe llegar nuestra gráfica. Cortando al eje Y en el punto menos 2. No hay corte con el eje X. Y también hemos tabulado que cuando la X toma menos 1, la función toma el valor 4. Eso lo representamos por aquí. Aproximadamente. Recuerden que el gráfico de este tipo de funciones racionales son las curvas conocidas como hipérbolas, que van pegándose obviamente tanto a la asíntota vertical como a la asíntota horizontal. En el caso de esta parte, solo queremos el gráfico hasta X igual a 2, por lo que aproximadamente tendremos una gráfica como esta, pegándose a la asíntota. En principio, la gráfica tendría que continuar en esta parte aquí, pegándose a la asíntota. Pero como solamente queremos hasta el dominio x igual 2, este tramo se descarta. Otro detalle que hay que señalar es el hecho de que 1 no es parte del dominio. Y entonces lo deberíamos quitar de la gráfica. Cuando x vale 1, hemos encontrado que es el corte con el eje x, pero debo quitarlo. Quiere decir que este punto donde la gráfica corta el eje X debe quedar de forma abierta. Nuevamente, ¿por qué? Porque corresponde a X igual a 1 y dicho punto no pertenece al dominio de la función. Por eso lo dejamos de forma abierta. Del otro tramo de la gráfica, ahí sí no hay mayor detalle. Hipérbola pegándose a las asíntotas, está, y pasando en particular por el punto de coordenadas menos 1, 4. Esto es en buena aproximación el gráfico de nuestra función. Notar que a partir de ello podemos identificar el rango de la misma. Vamos a escribirlo aquí. El rango, recuerden, es la proyección de la gráfica sobre el eje Y. Y entonces, si hacemos tal proyección, ¿qué vamos a encontrar? A ver, hagamos la proyección. Como de esta parte de la gráfica proyectamos siempre a la altura 1, queda este abierto, porque la gráfica no toca la cinta. Después, la proyección de ese tramo de hipérbola, de ese tramo de función racional, será todo ese intervalo que de negro estoy indicando. Es otro tramo, proyección sobre el eje Y. El corte con el eje Y es a la altura menos 2. Ahí está, pertenece también al rango. Ojo,
Este puntito de bolita abierta, el corte con el eje X, proyecta en Y igual a 0, pero como este punto no pertenece a la gráfica, 0 no pertenece al rango. Hasta la altura 2/5, que sí queda de forma cerrada. Y entonces, ¿cuál será nuestra respuesta para el rango? Desde el menos infinito hasta 2/5 unido. Sí, ya sé que quitar el 0, ahora lo hacemos. Desde 1 abierto hasta el más infinito, a excepción del 0. Las asíntotas también ya fueron indicadas. Vamos a recordarlas, son las rectas YX igual menos 1/2, es la asíntota vertical. Siempre identificamos la asíntota vertical de esta manera, como aquel punto que hace 0 al denominador. Y la asíntota horizontal, y igual a 1 en particular, simplemente dividiendo los coeficientes principales. Los cortes con los ejes coordenados, el corte con el eje Y, 0 menos 2, y no existe corte con el eje X. De esta manera, entonces, tenemos la solución a nuestro problema.